tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Arely Guadalupe Alcaraz Gómez, estudiante de la licenciatura en Mercadotecnia de sexto semestre, y el día de hoy voy a presentarles mi trabajo de la materia Análisis basada en datos, que a continuación van a ver de qué trata. Pues primeramente hablaremos de la siguiente pregunta: ¿cuáles son los tipos de datos que existen? Los principales son los siguientes. El primero son los datos estructurados, los cuales están organizados en tablas como bases de datos o Excel. Luego los datos no estructurados, que no siguen un modelo fijo, como lo son correos o textos libres. Después el lenguaje natural, los cuales son textos humanos que requieren técnicas especiales para analizarse. También están los datos generados por máquinas, creados automáticamente por dispositivos o sistemas. Además, datos basados en gráficos, que representan relaciones entre objetos, como redes sociales. Y por último, audio, imagen y video, datos multimedia que requieren procesamiento especializado. Ahora continuamos con el flujo de trabajo de la ciencia de datos. Este se define como el conjunto de etapas que se siguen para convertir datos en información útil para la toma de decisiones. Según lo que revisamos sobre procesamiento de datos, primero se recopilan los datos desde distintas fuentes, luego se limpian y transforman para asegurar su calidad, después se analizan o modelan y finalmente se interpretan y comunican los resultados. Por lo tanto, no se refiere solo al procesamiento, sino a todo el proceso completo que permite pasar de datos crudos a conclusiones útiles. Ahora bien, pasamos a las etapas del procesamiento de datos, los cuales los voy a explicar de manera muy resumida. El primero es la recopilación, en donde se obtienen datos de distintas fuentes confiables. Luego la preparación, aquí se limpian y corrigen errores. En el tercer paso está la entrada, donde se cargan en un sistema o base de datos. El cuarto es el procesamiento, donde se analizan mediante algoritmos. El quinto, la salida, se presenta como información comprensible, ya sea gráficos o reportes. La última etapa es almacenamiento, donde se guardan para su uso futuro y cumplimiento legal. Ahora sí pasamos a la siguiente incógnita. ¿De qué manera se pueden recopilar los datos? Pues de acuerdo a los artículos leídos, la recopilación de datos no ocurre de manera aislada, sino que forma parte de un proceso estructurado dentro de la ingeniería de datos. Esto implica construir una infraestructura que permita extraer información desde sus fuentes originales, como bases de datos operativas, sistemas empresariales o aplicaciones digitales. El texto también menciona que este proceso puede involucrar el uso de lenguajes de programación como Python y la creación de canalizaciones de datos, que permiten automatizar la extracción, transformación y movimiento de los datos. Es decir, los datos no solo se recopilan, sino que pasan por un proceso técnico que garantiza que estén listos para su almacenamiento y posterior análisis. A continuación, presentamos los formatos en los que se pueden encontrar los datos. Los artículos leídos explican que los datos pueden encontrarse en distintos formatos dependiendo del tipo de base de datos utilizada. En los sistemas tradicionales, los datos se organizan en tablas estructuradas, compuestas por filas y columnas, lo que facilita su consulta mediante SQL. Sin embargo, también se mencionan otros formatos más flexibles como los documentos JSON o XML, comunes en bases de datos orientadas a documentos. Asimismo, existen estructuras de clave-valor que almacenan datos de manera más simple pero eficiente para ciertos tipos de aplicaciones. Esto demuestra que los datos no tienen una única forma, sino que pueden ser estructurados, semiestructurados o adaptarse a diferentes modelos según las necesidades del sistema que los gestione. Como siguiente pregunta está: ¿de qué manera se almacenan los datos? Los artículos que hemos leído diferencian claramente entre el almacenamiento en bases de datos y almacenes de datos. En las bases de datos, los datos se almacenan de manera organizada para soportar operaciones diarias, como transacciones o registros de usuarios. Estas pueden estar alojadas en servidores locales o en la nube y están optimizadas para la rapidez en consultas operativas. En cambio, el almacén de datos funciona como repositorio central que integra información proveniente de múltiples fuentes. Antes de almacenarse ahí, los datos pasan por procesos de transformación que los preparan para análisis más complejos. Su objetivo principal no es la operación diaria, sino el análisis estratégico, la generación de reportes y la toma de decisiones empresariales.
Esta diferencia en la forma de almacenamiento responde a distintos propósitos, uno operativo y otro analítico. Ahora bien, vamos a pasar a los aspectos éticos que debemos considerar al momento de almacenar los datos. Primero están los riesgos éticos en el uso de datos. Hoy los datos se usan para tomar decisiones en gobiernos y empresas. Sin embargo, esto implica riesgos importantes. Primero, la privacidad, ya que la información personal puede usarse sin que las personas comprendan completamente cómo. Segundo, los sesgos algorítmicos, que ocurren cuando los sistemas aprenden de datos históricos con desigualdades y terminan reproduciendo discriminación. Tercero, las decisiones automatizadas, que pueden afectar a las personas sin intervención humana ni explicación clara. Por eso es fundamental exigir mayor transparencia en el manejo de los datos. Y para finalizar, mencionamos los principios de protección de datos. Para enfrentar estos riesgos existen principios como los del RGPD. El consentimiento informado implica que las personas deben saber y aceptar cómo se usarán sus datos. La finalidad específica significa que los datos solo deben utilizarse para el propósito para el cual fueron recolectados. La minimización indica que solo se debe pedir la información necesaria y la seguridad obliga a proteger los datos contra filtraciones. En conclusión, la ética en datos no solo es cumplir la ley, sino garantizar confianza y respeto a los derechos de las personas. Esto sería todo por mi parte, muchas gracias.